bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar en este tiempo para poder meditar y reflexionar en lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y es que en este tiempo muchos tienen un concepto tal vez equivocado, erróneo, acerca de lo que es la salvación de la persona. Y si usted se da cuenta, usted es únicamente salvo por gracia. La Biblia dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto no nos pertenece a nosotros, puesto que esto es un regalo de Dios. Y el día de hoy quiero tratar específicamente cómo el apóstol Pablo le exhorta, le anima y les enseña a la iglesia de Corinto sobre el hecho mismo de que ellos fueron salvos en esta oportunidad. Fíjese en el verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí hay una relación que gira en todo el concepto que el apóstol Pablo quiere referirse, y habla acerca de la cruz. Cuando nosotros hablamos acerca de la cruz, hablamos no solamente de una imagen que tal vez nosotros podemos verlo colgado en un collar, o tal vez tatuado en algunas personas, o en algunos templos ahí erigido, ¿no? No nos referimos en relación a eso. La cruz tiene un significado muchísimo más profundo. Y la profundidad de la cruz es que en la cruz nuestro Señor Jesucristo murió y padeció ahí colgado en un madero, no como un delincuente ciertamente sin ser delincuente, como un pecador ciertamente sin ser pecador, como una persona vil siendo el más santo de los que pudo haber existido en la tierra. Y el apóstol Pablo está diciendo: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Cuando el apóstol Pablo está dando referencia a los que se pierden, se refiere a las personas que no les interesa conocer acerca de la profundidad de la cruz de Cristo. Se refiere a aquellas personas que saben quién es Jesús, saben por tradición o saben por tal vez Semana Santa quién es Jesús. Y nosotros vamos y les preguntamos: ¿tú sabes quién es Jesús? Ellos por concepto dicen: Jesús es aquella persona que murió en la cruz, Jesús es nuestro Salvador, Jesús murió por nuestros pecados. Sin embargo, la cruz tiene un significado más profundo. Y muchas otras personas, como en este ambiente, en esta región griega, consideran de que el hecho mismo de hablar de Jesús es algo absurdo, es algo fuera de lo común. Por lo mismo de que cuando nosotros seguimos a Jesucristo, supuestamente estamos cayendo en un retroceso, supuestamente estamos yendo a una etapa oscura, a una etapa donde tenemos que cegarnos a los avances científicos, tenemos que cegarnos a lo que la tecnología está descubriendo, la ciencia, la tecnología está descubriendo en la actualidad. Pero no se trata de eso, mi amado hermano. Cuando nosotros hablamos de la cruz, hablamos del Salvador Jesucristo. Pero para quienes no quieren creer en Jesús, para quienes no quieren rendir su vida en totalidad al Señor, para ellos es locura. Para ellos, cuando nosotros les presentamos el Evangelio, dicen: no creo en ese Jesús. Los griegos en este contexto tampoco se imaginaban o tampoco querían creer o no tenían el entendimiento suficiente para creer quién era Jesús, porque en su concepto, en su naturaleza y en su cosmovisión de los griegos en este contexto, ellos pensaban que los dioses no venían a humillarse por su creación, así como lo hizo Jesús. Y cuando alguien hablaba acerca de Jesús y le decía: Jesús murió por ti en la cruz, el verdadero Hijo de Dios, entonces los griegos saltaban inmediatamente y decían: estás loco, ¿cómo es posible eso? Si Él es Dios, si Él es omnipotente, si Él es todopoderoso, ¿cómo va a venir aquí a humillarse? Pero ese es el concepto que ellos tenían. Sin embargo, hay otro grupo de personas
un grupo de personas que tomen como locura a la cruz, pero hay otro grupo de personas quienes son los que se salvan, y es que estos salvos consideran la cruz como poder de Dios. Porque la máxima manifestación del amor de Dios se vio reflejada justamente ahí, en la cruz del Calvario. Justamente ahí, a Jesucristo clavado en un madero. Y es que este Jesucristo, y es que este nuestro Señor Jesucristo, vino para eso. Para avergonzar a los sabios de este mundo. Mire el verso 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento también de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchas personas en la actualidad tienen grados académicos, tienen títulos y tienen un alto conocimiento intelectual o académico. Sin embargo, esto, en vez de llevarlos a Dios, los alejó más de Dios. Y es que lo que el mundo nos ofrece nunca nos va a llevar a una satisfacción propia, porque la satisfacción propiamente únicamente se encuentra en nuestro Señor Dios. Únicamente ahí es donde nosotros podemos hallar satisfacción, y es por eso que Dios dice que Él avergonzó a los sabios de este mundo, de modo tal de que Dios en la actualidad está utilizando a personas que tal vez para el mundo es vil y menospreciado. Para el mundo son personas que tal vez no tengan un alto nivel intelectual, tal vez tienen muchas debilidades, tal vez tengamos muchísimos defectos, pero justamente a ellos Dios ha utilizado. Y Dios está utilizando, sin menospreciar lógicamente a las personas que en la actualidad tienen un grado académico, y gloria a Dios si lo utilizan su grado académico para alcanzar a ese tipo, a ese entorno de personas. Y hay muchos en la actualidad. Pero Dios dice que la salvación no se trata de la sabiduría de este mundo, no se trata de lo que el hombre espera conocer primero. No se trata de lo que el hombre está buscando por medio de las ciencias, por medio de la sabiduría, o no se trata necesariamente de entender todo esto para llegar a Dios. No se trata de entender todo lo que dice la Biblia para llegar a Dios. Recuerde, amado hermano, aquí el Señor Dios nos dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso usted tiene que interiorizarlo. No es las palabras suaves, no es mucho menos tampoco las palabras persuasivas con un alto nivel cultural, ni mucho menos tal vez palabras muy fuertes que nosotros podamos emitir. Simplemente recuerde que a Dios le agrada salvar por la locura de la predicación. La predicación es el único medio en el cual esa persona puede llegar a conocer a Dios. La predicación es la única manera en que una persona pueda escuchar de Cristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. No hay otra manera. Amados hermanos, por un lado nosotros vemos que Dios avergonzó a los sabios de este mundo, y por otro lado vemos cómo Dios en su reino celestial está utilizando a personas que tienen muchos defectos como usted y como yo. Por un lado nosotros vemos a personas que son eminentes y tienen muchas riquezas y muchas famas, sin embargo que sus corazones están vacíos. Pero por otro lado podemos ver personas humildes,
personas que tal vez no tienen la misma facultad o la misma posición económica, sin embargo están llenos de gozos. Por un lado podemos ver a personas que están muy afanados en los trabajos, que están muy afanados en los negocios, pero que día tras día van y buscan más y más y más. Pero por otro lado podemos ver a hijos de Dios que pase lo que pase, en cualquier circunstancia, sea una enfermedad, sea tal vez una pérdida del trabajo, sea en alguna dificultad, en algún tormento, está lleno de gozo porque su Señor está ahí con él. Eso nadie ni el mundo nos lo puede dar. Únicamente Dios nos lo puede dar, amados hermanos. Ahora la pregunta es, ¿usted se ha hecho sabio según el mundo o se ha hecho sabio según lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros? ¿Según la sabiduría de este mundo somos sabios o según la sabiduría de Dios? Recuerde que la sabiduría del mundo va a cambiar vez tras vez. La sabiduría del mundo va a cambiar. Antes no era, por ejemplo, legal un matrimonio civil igualitario en personas del mismo sexo. Pero en la actualidad hay muchas regiones que ya han aprobado. Antes era un delito, un crimen penal, el hecho mismo de que una mujer vaya a un quirófano y aborte, clandestinamente, ciertamente. Pero en la actualidad, ahora hay países que consienten este tipo de actos, este tipo de asesinatos. Recuerde, la sabiduría de este mundo siempre va a ir cambiando. Y tanto es así que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Pero la sabiduría de Dios siempre va a permanecer. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Y usted y yo debemos de confiar únicamente en Jesucristo, no en la política, no en la cultura, no en la religión, en ninguno de estos, solamente en Jesucristo. Y a ese Jesucristo, usted y yo, estamos llamados a predicar. La pregunta es, ¿nosotros disfrutamos predicar de Cristo crucificado? ¿Nosotros disfrutamos de darle la gloria a Jesucristo? ¿Nosotros disfrutamos y anhelamos que Cristo sea conocido en todas las naciones? ¿O es que estamos cómodamente ahora en medio de la pandemia encerrados en nuestras habitaciones y por lo tanto ya como no salimos no podemos predicar? Hermano, hay distintas maneras de hacerlo. Hermana, hermano, hay distintas maneras de hacerlo. Eche una llamada a aquel amigo, a aquella amiga que tal vez por mucho tiempo no ha podido acercarse a ella, no ha podido salir con ella. Échele una llamada, compártala de Cristo. Tal vez Dios en su soberanía quiere obrar por medio de usted y por medio de usted, por medio de esa predicación, esta persona pueda venir a los pies de Jesucristo. Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por aquella locura, Señor, que es para muchos. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Nosotros sabemos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a amarte, darte la gloria por siempre, vivir para ti, Señor. Te adoramos, Padre Santo, y queremos que seas tú glorificado por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, mis amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.